Dar un tema no menos importante, en este caso va a ser el manejo del paro cardiorrespiratorio en la mujer embarazada. Mi nombre es Javier Ordóñez, soy médico emergentólogo, trabajo en la Dirección de Emergencias Sanitarias en el Departamento de Capacitación. Bueno, muy bien. Los objetivos de esta charla son reconocer el paro cardíaco en la embarazada en forma inmediata y administrar la resucitación, realizar compresiones torácicas de alta calidad, o como objetivo también es incentivar a la formación de equipos de alto rendimiento en reanimación de paro cardiorrespiratorio en la embarazada en sus instituciones y de acuerdo a los protocolos de las mismas, fomentar la integración multidisciplinaria de reanimación cardiopulmonar para embarazadas. Para ello tenemos que observar, dar una mirada en las publicaciones del 2020 en la revista Circulation de la Sociedad Americana del Corazón sobre esta instancia, donde el primer eslabón es reconocer rápidamente a los pacientes en el ámbito intrahospitalario que pueden estar propensos a realizar el evento del paro cardiorrespiratorio. Pedir ayuda rápidamente para activar el sistema de respuestas a emergencias cuando se ha detectado el paro cardiorrespiratorio, realizar compresiones torácicas y administrar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, administrar una descarga eléctrica médica con el desfibrilador de acuerdo a las dosis y tiempos recomendadas por los expertos, llevar al paciente derivado a un centro de postparo cardíaco para su reanimación y por último, el empoderamiento de la familia, que sería también la recuperación del paciente tras un paro cardiorrespiratorio. Esta es la cadena de supervivencia. Todos estos eslabones tienen que cumplirse. Cuando se cumplen estos eslabones, la supervivencia de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria en general es bastante alta. Hablemos del equipo de reanimación cardiopulmonar. Para realizar la asistencia o el evento de tratamiento, por decirlo así, de un paro cardiorrespiratorio es anticiparse ante esa situación. Eso significa que tiene que existir un equipo. Este equipo, formado por personas que son de asistencia de salud, tiene que tener una planificación y todo ello tiene que realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, neonatología, emergencias, anestesia y terapia intensiva. Cuando aparece el evento detectado en el paciente paro cardiorrespiratorio, se tiene que dar aviso por un sistema de gestión de cada institución a cada uno de los servicios y todos ser convocados para poder atender a estas pacientes. Las prioridades para las embarazadas en paro cardiorrespiratorio deben incluir un suministro de reanimación cardiopulmonar de alta calidad y además el alivio de la compresión aorto-cava con desplazamiento uterino lateral que ya vamos a ver sucesivamente. Para esta charla vamos a usar los algoritmos que son sugeridos por la Asociación Americana del Corazón, que están bien explícitos en las directrices publicadas en el 2020. Tenemos tres protocolos. El protocolo, uno es de la reanimación cardiopulmonar en el adulto, que tiene que estar unido o acoplado específicamente para la reanimación de la mujer embarazada y luego para los tratamientos post-paro cardíaco. El paro cardíaco de la embarazada está catalogado como una reanimación de casos especiales. ¿Por qué casos especiales? Porque la embarazada sufre cambios fisiológicos durante la gestación que tenemos que tener en cuenta. Cambios fisiológicos respiratorios, cambios fisiológicos hematológicos, cambios fisiológicos de la hemodinamia. Por lo tanto, su manejo no es de la misma forma idéntico a todo cualquier manejo de paro cardiorrespiratorio en el adulto. Para el abordaje, el equipo ante la detección del aparato cardiorrespiratorio tiene que aparecer
en escena el compresor. Realizar compresiones de alta calidad junto con el personaje en este sistema de trabajo en equipo del líder. Luego, importante es la esterilización del abdomen. Esto es para embarazadas con una edad gestacional mayor a 20 a 24 semanas. La presencia de otro, rescatador, por decirlo así, que tendrá la función específica para el manejo del cardiodesfibrilador. Otro rescatador se tendrá que abocar a la vía aérea. Todo esto es un sistema sucesivo, simultáneo de todo el equipo, que cada uno debe realizar sus propias funciones para la reanimación. Todos trabajan en un mismo momento, pero cada uno con sus específicas funciones que ya han sido catalogadas o separadas o definidas previamente antes de que aparezca el evento. Entonces, para esto, la parte principal o primordial, como mínimo, este es el triángulo de trabajo. La persona que se dedica al cardiodesfibrilador, la detección del ritmo de paro cardíaco y si se requiere aplicar la desfibrilación, el compresor que trabaja sincrónicamente, cronológicamente con el desfibrilador y la vía aérea para otorgar oxígeno a nuestro paciente. No está de menos también otro personaje, otro rescatador, por decirlo así, que se dedica a la administración de fármacos, que se dedica al abordaje o colocar una vía periférica o colocar o acomodar, si ya tiene una vía periférica, la permeabilidad de las mismas o sacar los fármacos que han sido administrados en la paciente que antes de producirse el paro cardíaco. Las sugerencias para la presencia sugeridas por la AJA son: en el tiempo 0 segundos tiene que aparecer el compresor. A los 10 segundos como mínimo tiene que aparecer en escena el rescatador que realiza la lateralización del abdomen para poder descomprimir los grandes vasos del abdomen. Esto es para embarazadas, hemos dicho, de mayores de 20 a 24 semanas. Como mínimo a los 40 segundos tiene que aparecer el rescatador que se dedica a la desfibrilación, y a los 60 minutos la persona que se dedica al abordaje de la vía aérea. Entonces, como mínimo hasta los 120 segundos, tiene que estar todo el equipo trabajando mancomunadamente, en coordinación y en alto rendimiento para la reanimación cardiopulmonar. Y esto llevado a través del tiempo mientras se dice. Hay muchas publicaciones científicas que hablan del equipo de alto rendimiento, publicaciones en que se refiere que tiene que existir un entrenamiento basado en simulación clínica, donde se practica varias veces para poder solucionar los tiempos, minimizar los tiempos, las interrupciones de inactividad de las compresiones cardíacas, que es lo fundamental. Estos son diferentes artículos de sociedades o de sociedades que se dedican a la obstetricia. Aquí, por ejemplo, tenemos lo principal. Lo principal durante la reanimación cardiopulmonar, que es muy importante, la ergonomía del paciente, la ergonomía del compresor y del rescatador. Tenemos que realizar acá a nuestra derecha, vemos una profundidad de compresiones de 5 centímetros, donde después de terminada la misma, la compresión, se tiene que realizar la descompresión completa del tórax, con un recorrido de 5 centímetros. Las velocidades de compresión tienen que realizarse a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto se realiza por un solo rescatador en un tiempo continuo de 2 minutos aproximadamente, aunque la Sociedad Americana del Corazón sugiere también que puede hacerse las compresiones continuas por lo menos durante 2 minutos. ¿Por qué hacemos estas compresiones? ¿Por qué realizamos a estas velocidades? Recuerden ustedes que la ciencia de la reanimación en cuanto a paro cardiorrespiratorio llevan casi 50 años de estudio, 50 años
donde se reúnen los expertos para poder determinar cuáles son las mejores formas de rescate, las mejores formas de aplicación de las compresiones cardíacas. Y esto tiene su fundamento fisiológico. Acá vemos en esta animación donde existen las compresiones cardíacas. En cada compresión cardíaca, donde se achica el corazón, esta produce una expulsión de sangre, la expulsión de sangre que se va hacia la aorta. Cuando producimos la descompresión completa del tórax durante las compresiones cardíacas, va a producir durante la diástole el retorno de sangre desde la aorta hacia las arterias coronarias. Viene otra compresión, la sangre circula hacia aorta y durante la descompresión, que tiene que ser completa, hay que favorecer el retorno de sangre hacia la circulación coronaria. Entonces, esto es lo que se llama la perfusión coronaria, que se mide por la presión de perfusión coronaria. Si yo, por ejemplo, en una compresión cardíaca después determinada, el rescatador que se encuentra dedicada a la función de compresión, no produce la descompresión del tórax, no va a producir un retorno de sangre adecuado durante la diástole artificial hacia las coronarias. Esta perfusión a las coronarias son muy importantes. Se llama presión de perfusión coronaria. Esto es para poder mantener, aunque sea artificialmente, la vitalidad del miocardio. Si nosotros razonamos y decimos paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, la función principal deteriorada es la actividad cardíaca. Entonces necesitamos realizar o preservar la vitalidad en cuanto a oxigenación y en cuanto a energía al músculo cardíaco. Obviamente, también necesitamos que haya oxigenación a los otros tejidos nobles, como el cerebro, también al pulmón y al resto de la economía, para poder evitar así las disfunciones de órganos. Recuerden además que cada compresión cardíaca solamente produce un 30% de la efectividad de lo que fuera un ciclo cardíaco normal. Entonces, es de vital importancia que nos dediquemos al aprendizaje, a la aplicación y a la realización correcta de las compresiones de alta calidad. Repitiendo, 5 centímetros de compresión, las 5 centímetros de descompresión a una velocidad que vaya de 100 a 120 compresiones por minuto. Nosotros en las capacitaciones damos un término medio, que lo pueden hacer correctamente, a 110 compresiones por minuto. Estas compresiones pueden realizarse en forma ininterrumpida durante 2 minutos. Ininterrumpida se refiere de que yo no hago lapsos o detenciones de la compresión para realizar alguna otra función. Por ejemplo, lo que hacíamos anteriormente, 30 compresiones, detengo, hago 2 ventilaciones. Entonces, está bien claro que en equipos de alto rendimiento las compresiones tienen que ser continuas, regulares, iguales durante 2 minutos para poder obtener una perfusión coronaria adecuada. El flujo coronario, aquí vemos en una tabla, en 2 ejes. Una, la vertical, que es de la presión de perfusión coronaria, y la otra horizontal en cuanto al tiempo. Durante la compresión torácica, durante el paro cardiorrespiratorio, vamos a tener un aumento de flujo que va a ir hacia toda la periferia, hacia toda la economía para la perfusión de órganos. Nos interesa también el corazón, el cerebro. Pero durante la descompresión producimos un retorno de sangre, el retorno venoso hacia el corazón. Y, como se dijo anteriormente, es en este periodo de descompresión donde las arterias coronarias son irrigadas. Y vemos acá que la línea roja es la presión que existe en aorta y las líneas azul celeste es la presión que existe en la aurícula derecha.
Toda el área que está marcado acá significa la perfusión del corazón. Mientras más alta sea la línea roja, mayor perfusión del corazón. Mientras más bajas sean las líneas azules celestes, mayor será la perfusión del corazón. Recuerden que la línea celeste azul corresponde a la descompresión cardíaca. La parte roja a toda la parte de la volemia o de la asiste ventricular que durante la compresión hemos podido generar y así la presión arterial o la presión sistólica en aorta. Muchos estudios se realizaron para estudiar la perfusión coronaria. Este es un trabajo donde vemos aquí la resucitación cardiopulmonar y en el cuadro vemos básicamente en las columnas hacia la derecha, esas columnas altas significan la alta tasa de supervivencia de los pacientes cuando hicieron una medición o unas compresiones torácicas correctas. Este estudio se midió en 100 pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio y descubrieron que ningún paciente con una presión de perfusión coronaria inicial inferior a cero tuvo retorno a la circulación espontánea. Solo los pacientes con presión de perfusión coronaria máxima de 15 o más tuvieron el retorno de la circulación espontánea. Entonces, la presión de perfusión coronaria máxima generada por una compresión torácica adecuada, 5 centímetros de compresión y una recuperación total del tórax, fue predictor de retorno de la circulación espontánea, es decir, equivale a decir pacientes que salieron del paro cardiorrespiratorio. También hay otros trabajos muy importantes que estudiaron y vieron la relación que existe entre las pausas y el flujo coronario. Estos son los impactos. Fíjese que aquí el análisis fueron de 2.919 pacientes. Y aquí dice que las probabilidades de supervivencia neurológica intacta fueron significativamente mayores con una pausa previa de descarga menos de 10 segundos. Estos menos de 10 segundos equivale que en estas pausas la presión de perfusión coronaria disminuye. Por lo tanto, una presión de perfusión coronaria significa cero oxígeno al miocardio. Por lo tanto, significa cero probabilidades de retorno a la circulación espontánea. Entonces, las pausas previas al shock, a la descarga eléctrica, menos, menos de 10 segundos, tuvieron mayores probabilidades de supervivencia hasta el alta hospitalaria. Y aquí sale el número, este número de 10 de segundos, que significan las pausas e interrupciones durante las compresiones, sea por la causa que sea por una descarga, sea colocación del paciente, sea para ver el monitor. Entonces, de esto aprendemos que las pausas en las compresiones cardíacas, de las compresiones torácicas, no tienen que ser mayores de 10. Y por lo tanto, para aclarar, no significa que nosotros tenemos un rango de 10 segundos de seguridad. No. Un equipo de alto rendimiento, las pausas, es decir, los momentos en que no se hacen compresiones cardíacas, tienen que ser las mínimas posibles, es decir, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vemos aquí en este cuadro, en otro trabajo también muy importante, donde el diagrama de este zigzag equivale a las compresiones torácicas que vamos realizando. Luego viene un stop en las compresiones y fíjense que la curva va descendiendo, es decir, que en este momento no existe presión de perfusión coronaria, no existe y se van los números de los pacientes que pueden retornar a la circulación espontánea. Luego, paulatinamente, empieza el zigzag de esta figura, pero estamos por debajo, aún por debajo de una presión de perfusión coronaria aceptable. O sea que cuando reiniciamos las compresiones, a pesar de querer realizarlas rápidamente, al iniciar las compresiones, necesito por lo menos 10 a 15 compresiones torácicas para poder llegar nuevamente a un valor de presión arterial, presión de perfusión en la arteria coronaria óptima. Óptima se refiere a oxigenación, óptima se refiere síntesis de energía y vitalidad del músculo cardíaco. Este es otro trabajo donde ven las relaciones entre las velocidades de las compresiones.
Aquí se descubrieron que hay el porcentaje de retorno de la circulación espontánea en las líneas verticales y en las horizontales la velocidad de compresión. Estos estudios demostraron que cuando uno hace las velocidades de compresiones entre 100 a 120, que es el recuadro de las barras negras que están dentro del recuadro rojo, son las máximas cantidades de personas que pudieron sobrevivir tras una parada cardíaca. Entonces, está más que decir que la evidencia científica, con trabajos bien estructurados y bien ejecutados, la evidencia está bastante dicha en que las velocidades de compresión son de 100 a 120. No podemos hacer 99-90 o 130-145. Nos vamos más allá de los datos fisiológicos que son beneficiosos para la reanimación de un paro cardíaco. Vemos acá en este cómo trabaja un sistema de equipo. ¿Qué vemos acá? En primero, el primer rescatador que se acerca a la víctima tiene que evaluar el estado de conciencia. Si hablamos del estado de conciencia, hablamos de un órgano funcional, que es el cerebro, que cuando tiene hipoflujo, obviamente, entramos a inconsciencia. La víctima no responde. Inmediatamente pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca. Activar el sistema de respuesta de emergencia a través de un dispositivo móvil si corresponde, o una llamada por teléfono y obtener el DEA y el equipamiento de emergencias. La llamada es activar a todo el equipo de paro cardíaco, ya sea a los que están designados previamente. Se recomienda y se enfatiza que tiene que haber un equipo de reanimación preparado con las personas específicas antes de que aparezcan estos eventos. Sería muy bueno que, y sería lo correcto, que instituciones ginecológicas existan los equipos ya preparados y designados para esta situación. Se los convoca, se acercan al lugar donde está la paciente para trabajar todo conjuntamente. Ya hemos dicho que el trabajo multidisciplinario es muy importante. Para el paciente, para la paciente embarazada tiene que estar activado el servicio de obstetricia y neonatología. Si estuviéramos en el ambiente prehospitalario, el equipo prehospitalario de atención tiene que ya estar preparado, entrenado con los talleres de simulación o, en su defecto, convocar más ayuda para poder trabajar con estas pacientes. Verificamos si la paciente está inconsciente, verificamos si tiene pulso. Simplemente, ¿tiene pulso o no tiene pulso? El pulso tiene que ser carotidio. Tiene que ser por lo menos de 7 a 8 segundos, no más de 10 segundos como nos sugiere la ciencia de la reanimación. El paciente no tiene pulso y observar si tiene mecánica respiratoria. Respira mirándole el tórax, descubriendo las ropas, si jadea o qué. Si el paciente no tiene pulso, si el paciente no tiene pulso, detectarlo inmediatamente y activándose todo el equipo, haremos la oxigenoterapia con 100%, conectar al monitor desfibrilador simultáneamente, utilizar tan pronto como sea posible el cardiodesfibrilador, conectar una vía endovenosa por arriba del diafragma en la paciente embarazada, y si se está administrando magnesio intravenoso, hay que suspenderlo y administrar cloruro de calcio gluconato, que es el antídoto para el magnesio, pensando en que podría haber una intoxicación. Entonces, el paciente no tiene pulso, no respira, inmediatamente iniciar la reanimación. Desde ese momento se cuentan los segundos de reanimación cardiopulmonar en la embarazada. Se prepara el cardiodesfibrilador simultáneamente y hay que llevar a cabo el desplazamiento uterino lateral continuo. Esto para pacientes, ya hemos dicho, que tienen más de 20 a 24 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque el desplazamiento uterino
en esta posición, en decúbito supino, vemos que el útero gravídico produce la compresión de la arteria aorta y de la vena cava contra el sistema, contra las vértebras. Esto produce un hipoflujo del retorno venoso al corazón. Lo que necesitamos es circulación y esto está determinado científicamente. Ya sabemos que las pacientes cuando sufren hipotensión, hay que desplazar el útero hacia la izquierda. Entonces, en edad gestacional, es decir, ya sea preguntando o viendo a la paciente cuando la paciente está cerca del ombligo, hay que suponer que tuviera esa edad. Inmediatamente se produce el desplazamiento. El mejor desplazamiento es el desplazamiento bimanual hacia la izquierda. Siempre la paciente acostada, boca arriba sobre una superficie dura. Esto es inmediatamente. Tenemos una paciente donde ha sufrido un colapso cardíaco, donde la circulación general se ha detenido, entonces, masaje cardíaco, masaje torácico de alta calidad inmediatamente e inmediatamente el desplazamiento uterino hacia la izquierda, permanente con dos manos, así como se puede ver en el diagrama. ¿Qué sucede con este desplazamiento uterino? Porque es importante, porque al ser el desplazamiento uterino, sacamos de la compresión que pueda existir en la vena cava o que existe en la vena cava. Entonces favorecemos el retorno de sangre desde la parte inferior del cuerpo hacia el corazón. Vamos a tener volumen disponible, el corazón va a tener volumen disponible que en cada compresión cardíaca durante el RCP va a ser impulsado hacia la economía. Esta posición tiene que ser inmediata, sin tardanza, lo mismo que el RCP, lo mismo que las compresiones cardíacas, y continuas hasta que exista el retorno de la circulación espontánea. Al hacer las compresiones cardíacas, la recomendación es que tiene que ser, como hemos dicho, las compresiones al menos 5 centímetros, rápido, de 100 a 120 compresiones por minuto y que permita la expansión torácica completa. Minimizar las interrupciones entre las compresiones. Hemos dicho que no tiene que haber interrupción de las mismas, salvo excepciones, salvo extraordinaria necesidad de hacer las mismas, sino en cualquier momento y, por decirlo así, exageradamente en cualquier posición. Cambie de compresor cada 2 minutos o antes que esté cansado. Necesito que la persona que está dedicada a realizar las compresiones torácicas sea la más eficientemente posible. Si no hay compresiones de alta calidad, no va a existir retorno a la circulación espontánea por todos los datos fisiológicos anteriormente dichos. Presión de perfusión coronaria en valores óptimos. ¿Cómo se los obtiene? Con la profundidad y con la velocidad. Evite la ventilación excesiva. Cuando el paciente está siendo abordado y teniendo una ventilación positiva, ya sea con el respirador, ya sea con el ambú, tiene que ser mínima. ¿Por qué? Porque si aumentamos la presión intratorácica, al insuflar los pulmones de forma exagerada, vamos a producir un efecto contrario, que va a ser la compresión del corazón. La compresión del corazón, un corazón comprimido, no va a poder recibir toda la cantidad de sangre al retorno venoso y por lo tanto no va a poder ser expulsado. Una sístole, por decirlo así, una sístole o una expulsión sanguínea en cada compresión que desde ya está deficitaria. Cuando llega el cardiodesfibrilador y ya esté disponible, tenemos que verificar qué ritmo tiene, qué tipo de arritmia maligna de paro cardíaco tiene. En el primer caso, si vemos estos diagramas, que son una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, sí es un ritmo desfibrilable. Por lo tanto, ¿qué realizamos? La descarga inmediatamente. La descarga
a los 200 joules en los cardiodesfibriladores bifásicos, o si no, para no estar haciendo cálculos, la carga máxima que esté disponible para ese modelo de desfibrilador que estoy contando en ese momento en la institución. Ahora, si tenemos estos ritmos, que el de arriba sería una actividad eléctrica sin pulso y el de abajo sería una sistolia, no hacemos cardio, no hacemos desfibrilación. ¿Pero qué hacemos? Inmediatamente adrenalina lo antes posible. Aquí vemos en este escenario que aparece ahora la adrenalina, pero ¿de dónde salió la adrenalina? El equipo de paro tiene que estar preparado con un buen stock de adrenalina, por lo menos 5, 10, 15, 20 adrenalinas en el stock del carro de paro. Evitemos la eventualidad de solamente tener una ampolla, dos ampollas o tres ampollas de adrenalina en el carro de paro. Entonces, tuvimos una primera descarga o hicimos en los ritmos no desfibrilables la aplicación de adrenalina, empezamos el primer ciclo de RCP. Durante ese primer ciclo de RCP que dura 2 minutos en forma continua, pareja, sin interrupciones, junto con las ventilaciones, realizaremos manejo de la vía aérea de la paciente y considerar la etiología de las causas del paro cardiorrespiratorio. El manejo de la vía aérea tiene que también ser una segunda prioridad y si no es una muy importante porque las pacientes que están embarazadas tienen tendencia a la hipoxia, tienen tendencia rápidamente a la hipoxia. Estas pacientes tienen una vía aérea dificultosa por tener toda la mucosa edematizada, pequeña, estrecha, aumento de las secreciones respiratorias y por lo tanto tener ya preparado a un profesional con más experiencia para realizar una intubación orotraqueal. Y si yo no puedo realizar una intubación orotraqueal, usamos un dispositivo suprarrótico para el manejo avanzado de la vía aérea. Fíjense que hasta acá estamos viendo 3 o 4 habilidades muy importantes para poder hacer frente a este paciente. Entrenarse para realizar compresiones de alta calidad, entrenarse con los otros miembros del equipo para realizar la sincronía, entrenarse para poder determinar, diagnosticar en forma rápida, sin interrupciones, un paro cardiorrespiratorio y activar el sistema de emergencias, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario. La habilidad para realizar la intubación orotraqueal. Se sugiere usar un tubo de calibre menor a lo que usualmente se usa. Usualmente se usa un calibre, un diámetro de tubo orotraqueal de 7,5, 8. Y siempre la premisa para los otros pacientes de paro cardíaco es tratar, y abordaje de la vía aérea, es tratar de usar un dispositivo de vía aérea avanzada con el mayor diámetro posible mientras se lo pueda ver a través de la inspección externa o interna, pero acá la paciente tenemos que entrar de primera vez para el manejo de la vía aérea avanzada un tubo orotraqueal de menor tamaño, 7, 6,5. Obvio que vamos a tener una dificultad, una mayor resistencia por estos tubos orotraqueales de menor diámetro, pero es para evitar la eventualidad de que si yo comienzo a hacer el abordaje de la vía aérea avanzada y uso un tubo 7,5, 8 y veo que la glotis está muy estrecha, muy edematizada, ya con la parada cardiorrespiratoria, ya con el masaje compresivo, voy a perder tiempo en pedir a disposición un tubo mucho más pequeño. Por lo tanto, aquí la enseñanza y la sugerencia es que en el carro de paro existan varias medidas, sobre todo para las pacientes embarazadas y ante cualquier eventualidad, ya sea no embarazada, de tener a disposición tubos orotraqueales de diámetro de todos los diámetros, porque si estamos frente a una estenosis traqueal, a una estrechez traqueal de proceso inflamatorio, vamos a tener que necesitar un tubo orotraqueal de tamaño 6 o incluso 5,5. Utilice la capnografía o la capnometría para poder confirmar y monitorizar la colocación del tubo orotraqueal. No hay que olvidar que existen varios métodos de confirmación de la colocación del tubo orotraqueal.
Es una habilidad que requiere bastante práctica, es una habilidad que requiere entrenamiento para la colocación del tubo orotraqueal. Y por lo tanto, además de tener el alto entrenamiento, existen 2, 3, hasta 4 métodos de confirmación de la colocación correcta del tubo orotraqueal. Hay eventualidades de que el tamaño del esófago, del diámetro del esófago, cuando uno hace la laringoscopía, es tal del tamaño idénticamente a la tráquea y uno puede confundirse. Por lo tanto, usar la calnometría, usar la capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo orotraqueal. Es más, para poder monitorizar la calidad fisiológica de la reanimación cardiopulmonar. Esta tiene que ser cuantitativa. Si la capnografía es baja o está en disminución, hay que evaluar nuevamente la calidad del RCP. La capnografía mide el CO2 exhalado que sale a través del pulmón. Si nosotros tenemos una paciente o un paciente donde no hay circulación espontánea, donde solamente hay masaje cardíaco, la cantidad de sangre que circula transportando el CO2 a los pulmones es poca. Entonces, si vemos que es menos de 10 y continúa baja, significa que la circulación, por decirlo de una forma artificial, con los masajes o las compresiones cardíacas, son bastante pobres. Hay que considerar la etiología del paro cardíaco. Puede haber complicaciones de la anestesia. Hay pacientes son muy sensibles a la anestesia y pueden producir un paro cardíaco. Puede haber un sangrado ginecológico obstétrico. Puede ser causas cardiovasculares, enfermedades como cardiomiopatías. Puede haber por origen de drogas administradas hospitalariamente o drogas propias que utiliza la paciente. Puede ser una embolia del líquido amniótico, una embolia grasa, una embolia aérea, fiebre. Y de las causas generales no obstétricas que escuchamos frecuentemente, de las 5H y las 5T, o sea, hipovolemia, hipoxia, acidosis, hidrogeniones, alteración del potasio, hiperhipopotasemia, hipotermia. Puede existir un neumotórax espontáneo provocado. Puede haber causas de toxinas. Puede haber trombosis pulmonar o una trombosis coronaria. Y por último, la hipertensión arterial maligna en la embarazada puede producir paro cardíaco. Entonces hay que considerar las etiologías para poder seguir pidiendo interconsulta o convocatoria a los especialistas o a los fármacos o a las áreas, como por ejemplo hemodinamia, que estén disponibles. Luego va a producirse el fin del primer ciclo, han pasado 2 minutos únicamente. Después del primer ciclo, hacemos lo mismo. Usamos el cardiodesfibrilador, vemos si el ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable, hago una descarga. Si no hago la descarga, si no es un ritmo no desfibrilable, o sea que es una asistolia o actividad eléctrica sin pulso, seguimos haciendo los masajes RCP y nos incluimos en el segundo ciclo de RCP. Es decir, han pasado 2 minutos aproximadamente. ¿Hice la descarga o no hice la descarga? Continuamos con el segundo ciclo de RCP. Esto significa en forma continua, igual, regular, un RCP y compresiones de alta calidad con ventilaciones y drogas y desplazamiento uterino. Al terminarse el primer ciclo, es decir, han transcurrido aproximadamente 4 minutos a 5 minutos y la paciente tiene una edad gestacional más de 20 a 24 semanas, prepárese ya para realizar la cesárea de reanimación. La cesárea de reanimación tiene su fundamento. Hemos dicho que al principio hemos dicho de la reanimación, al iniciar la compresión número 1, hay que hacer el desplazamiento uterino hacia la izquierda. Hemos dicho para favorecer la hemodinamia, para favorecer el retorno venoso. Aquí los mismos principios están y son aplicables.
Si existe un trabajo de reanimación cardiopulmonar de alta calidad y en 5 minutos no hubo retorno a la circulación espontánea, hay que considerar la cesárea perimortem inmediatamente. Bueno, acá llamaremos más bien cesárea de reanimación. Estos 5 minutos, ¿de dónde sale? Estos 5 minutos sale de un trabajo muy excelente de Katz en el año 1986, que comenzó a hacer una recopilación de todas las cesáreas perimortem que estaban en la literatura. Y determinó que las cesáreas realizadas dentro de los 4 o 5 minutos en pacientes con una edad gestacional mayores de 20 a 24 semanas tuvieron mejor supervivencia, tuvieron mejor resultado neurológico para la madre, mejor resultado neurológico para el bebé. Y otro principio también, que más allá de este tiempo, produce una anoxia-hipoxia de las neuronas. Y por lo tanto, si queremos salvar al bebé, si queremos salvar a la madre, mejor dicho, en primer término, tenemos que realizar la mejoría de la hemodinamia de la paciente, realizando la cesárea perimortem a partir de esta edad gestacional, 20-24. Uno, por el tamaño del útero y dos, por posibilidades, digo posibilidades, una potencialidad de tener supervivencia del bebé. Entonces, el equipo de reanimación tiene que estar preparado. El equipo para realizar la cesárea tiene que estar preparado. Tiene que haber un equipo, me refiero a los apósitos, las sábanas estériles, el paquete para hacer campo. Tiene que ser una situación estéril en lo posible, si todo está preparado, pero en principio, si fuera en el prehospitalario, que hay datos realizadas cesáreas de reanimación en campo, incluso en helicóptero, incluso en el extrahospitalario, podemos obviar la parte de esterilidad. Acá lo importante es salvar a la madre. Son técnicas específicas, 4 o 5 pasos. Fíjense aquí en el video donde estamos realizando se está realizando la cesárea, mientras observen el movimiento, se continúa haciendo el RCP. El equipo de neonatología tiene que estar cerca para realizar la recepción del recién nacido y hacer la reanimación del mismo. Durante ese tiempo, realizada después la cesárea de reanimación, que otros lo llaman, antes se llamaba cesárea perimortem, se continúa con el soporte básico y avanzado, es decir, compresiones de alta calidad, 100 a 120 compresiones, con una profundidad de 5 centímetros, con recuperación torácica de esos 5 centímetros para favorecer el retorno venoso y en ese momento favorecer la presión de perfusión coronaria, hacer una ventilación al 100%, aplicar la desfibrilación si está indicada de acuerdo al ritmo desfibrilable, hemos dicho fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Si no hubiera estos ritmos y existiera una actividad eléctrica o una sistolia, continuar con adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero siempre cada 2 minutos hacer la pausa entre comillas, para determinar con el cardiodesfibrilador qué tipo de ritmo tiene, hacer la carga del mismo a cargas máximas, retirar a los rescatadores que están cerca de la paciente, administrar la descarga en el tiempo más mínimamente posible. Existen técnicas, existen habilidades de destreza para poder realizar estos procedimientos en equipo de alto rendimiento con el mínimo tiempo posible de pausa de la reanimación de las compresiones cardíacas.
Se tienen que realizar las otras intervenciones, como se dijo, la adrenalina. Se tienen que realizar las intervenciones de la búsqueda de las causas reversibles, si fuera por trauma o no trauma, si fuera por una vía central, si fuera por un respirador, si fuera por un incidente de tránsito, si fuera por drogas, si fuera por infusión de ciertos anestésicos, que existen antídotos endovenosos que muy bien saben los anestesistas. Si yo tengo persistentemente la presencia de una causa y esta causa sigue perpetuándose a través del tiempo, me va a seguir perpetuando el paro cardiorrespiratorio. Entonces vamos a entrar en un círculo vicioso. Está presente la causa y yo estoy tratando de reanimar y la causa está presente, me lo lleva a un paro y así interminablemente. Por eso se enfatiza y saber, tener los checklists a mano, tener todos los escritos las indicaciones escrita acerca de la cama del paciente en la terapia intensiva o donde se requiere en la terapia intermedia, de hacer los procedimientos y buscar las causas reversibles. Se continúa la reanimación. El ritmo desfibrilable sería una descarga, hemos dicho. Si no, le correspondería la adrenalina, si está en tiempo, 3 o 4. Se repite el ciclo cada 2 minutos. En este momento tenemos ya el bebé fuera en reanimación. Está bien de que los paros cardiorrespiratorios en embarazada son bastante escasos, tienen una frecuencia, una incidencia bastante baja, pero cuando aparece el evento nos pone en una situación del sentido de que no estábamos preparados. La práctica y el entrenamiento está disponible en San Miguel de Tucumán, está disponible en Capital, está disponible con personas que están dedicadas a la capacitación de los equipos de alto rendimiento, ya sea del ámbito gineco-obstétrico, para la aplicación intrahospitalaria o extrahospitalaria o la aplicación no obstétrica. Para conclusiones para llevar a casa son reconocer que la mujer embarazada en paro cardiorrespiratorio tiene un manejo especial. Ya hemos dicho los cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos, que es dentro de la normalidad, pero cuando sucede la detención cardiorrespiratoria, son situaciones que lamentablemente nos juegan en contra. La hemodinamia, la disminución de la capacidad vital respiratoria, por lo tanto la oxigenación es primordial, la edametización de las mucosas que nos pone ya en una situación de vía aérea difícil, las conclusiones de entrenarse para realizar RCP de alta calidad en la parte de la ergonomía del paciente, la ergonomía del rescatador cuando se hace la reanimación, minimizar los intervalos los tiempos entre las intervenciones. Recuerden los 10 segundos, donde está demostrado que más de 10 segundos de pausa, la presión de perfusión coronaria cae estrepitosamente y para rescatarla necesitamos por lo menos 25 hasta 30 segundos para tener una buena presión de perfusión coronaria. Está evidenciado en los trabajos observacionales donde las pausas, incluso para poder realizar la descarga, si nos pasamos de ese número, el retorno a la circulación espontánea va a ser extremadamente baja. Tenemos que aprender a trabajar en equipo coordinadamente y multidisciplinario. La atención de la paciente corresponde a obstetricia, a neonatología, a la parte de cirugía, por decirlo así. Y si la vemos del ambiente extrahospitalario, eh, vemos la experiencia en los otros países de que el equipo extrahospitalario está preparado para poder realizar una cesárea de reanimación o, en casos menos favorables, una cesárea perimortem o postmortem. Hay documentos donde a pacientes embarazadas gravemente lesionadas, con más allá del tipo ventana, por decirlo así, incluso hasta los 10 minutos, haber realizado la cesárea, donde las posibilidades de supervivencia de la madre son exactamente nulas después de la cesárea,
se ha podido obtener la vitalidad del niño. Y por último, que realizar la cesárea de reanimación sugiere la evidencia científica. Hay que estar preparados a incluso en el ambiente de la terapia intensiva. Hubieron muchas pacientes embarazadas que tuvieron COVID y estas pacientes no estuvieron embarazadas en centros de maternidad, estuvieron en terapias intensivas polivalentes. Hubieron casos, hubieron situaciones donde se tuvo que realizar la cesárea de reanimación o la cesárea perimortem. Por lo tanto, el paciente encargado de esas áreas, que es el que realiza o el que se dedica a la terapia intensiva, tiene que también estar entrenado, capacitado, con talleres de alta calidad para poder realizar la supervivencia y la mejoría, ya sea de la madre, hemos dicho, para poder rescatar la hemodinamia de la misma y también poder salvar al niño. Muy bien, muchas gracias. Espero de que haya llegado a cumplido las expectativas de ustedes. Eh, Estoy acá para responder algunas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Excelente, Javier. Excelente. Una ponencia impresionante. Creo que los chicos quedaron así impactados con la ponencia, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor? En el chat voy a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Me parece que no. Bueno, todos los que estuvieron, los que están acá en la reunión, bueno, dan su opinión sobre tu charla, sobre tu ponencia, exposición. Excelente todos. No hay ninguna pregunta entonces. Bueno, ahí te pregunta Julieta Medina si la adrenalina se administra de la misma forma que en un paciente común. La adrenalina se administra de la misma forma que en un paciente adulto, digamos, común, en este caso que no estuviera, en el caso como se usa en los adultos, digamos, sin que esté embarazada. Sí, se administra de misma forma en pacientes no embarazadas, o sea, mujeres no embarazadas y varones adultos. La frecuencia y la dosis de administración de la adrenalina es la misma. La Ok, descarga eléctrica también es la misma. perfecto. Entonces, ninguna de las drogas que se usan normalmente en cualquier adulto se puede usar en embarazada. Por supuesto, de los distintos ritmos de paro. Exactamente, así como las normas de la ACLS, donde Perfecto. Acá preguntan si lateralizar el útero lo realiza cualquiera de los profesionales o hay alguno que tenga ese rol, digamos. Cualquiera puede hacerlo. sí, cualquier profesional puede realizar la lateralización. Lo importante es que las personas involucradas en la reanimación, cada una tenga Rol, en sí mismo la función que tiene que realizar. claro. La- Bien. Durante el tiempo de reanimación, de esos 4 minutos antes de la cesárea, con esa edad gestacional y posteriormente, es bueno que los rescatadores vayan rotando en las funciones para evitar la fatiga. Perfecto. Acá pregunta Jessica, disculpe doctor, ¿se reanima de decúbito lateral izquierdo? En realidad tienen que hacer la lateralización del útero, del abdomen en realidad. Durante Pregunta si se reanima en decúbito lateral izquierdo. sí, en realidad la historia de la reanimación
remontándonos a años posteriores, en las primeras guías de reanimación se sugería hacer la lateralización, es decir, poner a la paciente en 30 grados con respecto al piso, al suelo, al piso, al horizontal, paciente en 30 grados, con una tabladura, otros proponían una silla, otros proponían otro rescatador que coloque su cuerpo a las rodillas para que la paciente esté lateralizada a 30 grados. Pero se ha demostrado que esa posición no es buena para realizar una compresión torácica efectiva para poder obtener una presión de perfusión coronaria. Es más, los estudios posteriores demostraron que la lateralización manual con la paciente en decúbito pleno, la lateralización manual, el desplazamiento del útero con las manos hacia la izquierda es tanto más efectiva que la lateralización y que va a permitir la paciente en decúbito pleno sobre una superficie dura va a permitir que las compresiones cardíacas se conviertan de alta calidad y ofrecer a la paciente y al bebé la posibilidad del retorno a la circulación espontánea. Perfecto. Acá Rodrigo pregunta, en el caso de revertir el cuadro de paro cardíaco, doctor, ¿cómo se prosigue? Perdón, ¿puede repetir? En el caso de revertirse el cuadro de paro cardíaco, es decir, que la paciente embarazada salga del paro cardíaco, ¿cómo se prosigue? ¿Cómo se sigue la reanimación post-paro cardíaco? Con las mismas indicaciones de la CLS, con con el manejo post-paro cardíaco. Hay que buscar Perfecto. las causas precipitantes, que son obviamente otras o específicas en la paciente embarazada. Es una paciente que, incluso del adulto, tiene que ir a terapia intensiva, porque Perfecto. pensemos de que hay una hipoperfusión orgánica generalizada, páncreas, riñón, intestino, etcétera, y que va a presentar un cuadro de shock por post-reanimación, post-perfusión, post-oxigenación. Es una paciente que tiene que ir a terapia intensiva, es una paciente que tiene que seguir las búsquedas de las causas y abordarlas. Si tiene una hemorragia, buscar las Claro. hemorragias externas o internas, tendrá que ir a cirugía, buscar un tromboembolismo pulmonar, un síndrome coronario, etc. Perfecto. Acá preguntan, y creo que es una pregunta para la próxima charla que tenemos con el doctor Lamani de la Policía Científica, preguntan, ¿los enfermeros tenemos el respaldo legal para hacer una cesárea de emergencia? Bueno, eso Hasta ahora, bueno, sí, está bien. Hasta ahora no hay sí, una legislación que los apoye para hacer determinada intervención. actividad o competencia. Sí, Eh, no hay, no conozco. exactamente. Yo creo que es un tema, esa pregunta la vamos a dejar en archivo para preguntarle al doctor Lamani, que es el Exacto. que nos va a dar la última charla sobre los aspectos médicos legales, sobre la urgencia, en la urgencia obstétrica, cuáles serían, ¿sí?, los respaldos, los permisos de los profesionales, tanto médicos como enfermeros, ¿no? Bueno, acá pregunta Lucrecia, en un escenario prehospitalario, cuando desconocemos el tiempo de paro cardíaco de una paciente embarazada, y realizando una reanimación por 4 o 5 minutos, ¿es aconsejable realizar la cesárea? Si estamos en una edad gestacional más de 20, 24 Sí, semanas, entramos en el aspecto o en el momento de llamar cesárea perimortem. Cesárea ajá, perimortem, o sea, estamos con la certeza clínica de que la paciente está fallecida hace más de 4 minutos o existen lesiones graves, irrecuperables, como por ejemplo, para imaginarnos una herida de bala con pérdida de masa encefálica
o un incidente de tránsito con test grave o pérdida de masa encefálica, y no ha pasado mucho tiempo de esta situación, yo creo que podemos hacer la cesárea perimortem. Hay un caso, una experiencia clínica, una experiencia vivida en San Miguel de Tucumán, de una pacientita que realmente sufrió una herida de bala con pérdida de masa encefálica. Cuando llegan el equipo de salud en el extrahospitalario, a la palpación de la pancita, impresionaba movimientos fetales, ¿sí? Se realizó la cesárea perimortem y tuvo recuperación de ese bebé. Perfecto. Bueno, acá pregunta Guillermina y creo que viene en relación a tu respuesta. Lo que entendí es que una vez que no se revierte el paro en la embarazada, se realiza la cesárea de urgencia, sin dejar de masajes, de hacer masaje a la embarazada, ¿es así? Es así, es así. A los 4 minutos está determinada por la evidencia. Al minuto número 5 el bebé tiene que estar afuera para poder recuperar el retorno de la circulación espontánea de la madre, porque la prioridad en ese sentido es la madre. Ayudarla al retorno venoso, a que tenga mayor retorno venoso. En ese momento, en ese momento se hace la recepción del recién nacido y la reanimación del mismo, lo llamaremos un paciente crítico, pero se Sí, continúa la reanimación de la madre, los tiempos estipulados, los tiempos necesarios abocándose a las causas que pudieron sí, haber producido el paro cardíaco y los tiempos, bueno, institucionales que bien podríamos decir 45 minutos, 1 hora con reanimación sostenible, con todos los métodos que tenga el ambiente hospitalario, ¿no? perfecto, perfecto. Franco pregunta, doctor, ¿se sigue lateralizando el abdomen en caso de revertir el paro durante el traslado al centro asistencial? Efectivamente y de prioritario tiene que realizarse esa lateralización. Imaginemos que tenemos la paciente en paro cardiorrespiratorio y en el minuto 3 hay retorno de la circulación espontánea porque han oxigenado, han colocado han abordado la vía aérea, han oxigenado y han ventilado correctamente al 100%, con vía aérea abordada básica, me refiero a colocada una máscara laringia o intubada, y en el minuto 3, minuto 4 hay retorno de la circulación espontánea, hay que seguir lateralizando manualmente el útero. Perfecto. Bueno, doctor, no hay ninguna otra pregunta en el chat, por lo que damos por finalizada esta charla, esta exposición, esta reunión, agradeciéndole al doctor Javier Ordóñez por su excelente ponencia y por haber sacado las dudas a todos los que tenían esas dudas. Y bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y por esta exposición. A todos, Muchas, si Dios quiere, nos estaremos viendo en la última exposición de, como les decía, aspecto legal en la urgencia obstétrica con el doctor Daniel Lamani, quien vamos a pasar en tanto en Classroom como en el grupo de WhatsApp y otras redes sociales también. Vamos a ir avisando qué fecha sería, ¿sí? Va a continuar 20 horas, pero va a ser no, alguna fecha que nos dé el doctor, que de acuerdo a su tiempo y a su disposición, lo vamos a poder escuchar, ¿sí? Y ahí sí tendríamos que hacerle las preguntas que todos tenemos de dudas, ¿no? Sobre todo, ¿qué podemos hacer en una paciente embarazada? ¿Hasta dónde llega mi intervención, ¿no? Así que bueno, a todos muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima vez. Eh, muchas gracias, doctor. gracias, muchas Gracias gracias, y nos gracias estamos viendo si Dios quiere. gracias por la Gracias, Nadia, invitación. y gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Que Hasta estén bien. luego. Buenas noches. Buenas noches.